Sí. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo y queremos mandar un saludo a la Iglesia de Cristo, a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, a los maestros de la Iglesia de Cristo. Pero también mandamos un saludo a la secta protestante católica. A los protestantes católicos les mandamos un saludo también a ustedes. No se vayan a sentir ofendidos porque no les mandamos un saludo a ustedes. Y bueno, tenemos al teólogo de México, quien ahora les va a dar una tremenda refutada al protestante católico Luis Toro. Buenas noches, católicos. Otra vez con ustedes para que ustedes aprendan la verdad de Cristo y no la fábula y las mentiras de Luis Toro, como siempre les miente a ustedes. Porque a nosotros no. Le miente a los protestantes católicos. A ellos les miente. ¿Sí? Porque son protestantes. Y mire, vamos a ver un video donde Luis Toro es tan ignorante que no entiende y nunca va a entender la palabra del Señor por su ignorancia. Porque María sí tuvo más hijos, nada más que él no quiere aceptar la verdad de Cristo, quiere aceptar pura fábula. Mire, vamos a ver el video. Padre, una preguntita. Lo que pasa es que aquí los protestantes atacan mucho a la iglesia con los hijos de María. Entonces, me gustaría que nos explicara un poco sobre eso, sobre los hijos de María, si en la Biblia está que sí hay hijos de María o solamente es suposiciones de ellos. Muy bien. En la Biblia no aparece que María tuvo más hijos. No lo aparece en la Biblia. Pero los hermanos separados dicen que María tuvo más hijos. Y eso no es correcto, porque eso contradice lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los hermanos separados toman la cita de San Marcos capítulo 3, San Marcos capítulo 3, versículo del 31 en adelante. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esta es la cita con que los evangélicos hacen temblar al católico. El católico dice: oh, sí es verdad, María tuvo más hijos. O aquí no dice que María tuvo más hijos. Aquí no lo dice. Aquí dice que Jesús tuvo más hermanos. Y lo más lindo es que el mismo evangelista pone en labios de Jesús la explicación de qué significa hermano de Jesús. Versículo 34. Mirando a los que estaban sentados, a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Estos son mi madre y mis hermanos. Siga. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Esa es la explicación. Miren, católico, cómo los engaña Luis Toro. No quiere decir que María y lo que estaban buscándole sus hermanos, sus hermanas, no era su madre y sus hermanos. Dice: todo el que hace la voluntad de mi Padre, mis hermanos, pero le decía al pueblo, el que hace la voluntad del Padre, esos son. No que María no fuera, ni lo que dice ahí los hermanos de Jesús y las hermanas que buscaban a Jesús. Es que Luis Toro le hace un relajo a ustedes, católicos, los envuelve bien feo, ¿sí? Los envuelve bien feo. Y ustedes los deja peor, no igual, peor, porque los confunde bien feo. Dice en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 31, que ¿quién lo buscaba? Su madre y sus hermanos buscaban a Jesús. ¿Sí? Es como tú, católico, si tu mamá y tus hermanos dicen: oye, allá tu mamá y tus hermanos te andan buscando.
Es tu mamá y tus hermanos. ¿O me vas a decir que no, católico? Así le dijo uno de ahí, dice, te busca tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Carnales. Luis Toro no quiere aceptar eso. Y no es culpa de él. Es de la ignorancia que le han metido la secta protestante católica. Porque es a donde está él, metido. En la secta protestante católica, donde no está Cristo. Y dicen que María no tuvo más hijos. Si la Biblia lo dice claramente, no creo que seas tan ignorante, católico, la verdad. O te pasas de ignorante de no entender la palabra, que dice que su madre y sus hermanos y sus hermanas buscaban a Jesús. Lo buscaban, su madre y sus hermanos. Católico, no creo que tú le creas más a Luis Toro de su ignorancia, de su fábula, que a la Escritura. Si a mí la Escritura dice que su madre y sus hermanos lo buscaban, yo le creo la Escritura. Pero si tú le crees a Luis Toro, estás súper, pero súper perdido. Súper. Más que Luis Toro, porque Luis Toro te transmite pura ignorancia. Porque Luis Toro no sabe nada de la Escritura. Él saca este versículo y te dice que si María no tuvo ni uno, aunque diga que Jesús es su hijo, tú le vas a creer. Tú le creerías, católico, si te dice que María no tuvo a Jesús. Así de fácil. Y tú le crees. Aunque la Biblia diga que María es madre de Jesús. Aunque diga, tú no le creerías a la Biblia, le creerías a Luis Toro. O me vas a decir que no, católico. Si tú le estás creyendo toda la fábula. Si dice que su madre y sus hermanos lo buscaban, es porque así era. Y así es. La Biblia no va a mentir nunca. El que miente es Luis Toro, el protestante católico este. Es el que miente. Y es el que los tiene mentira tras mentira. Y los lleva al fracaso, a la derrota. Porque ustedes no están caminando con Jesús, están caminando con Luis Toro, con el hombre, no con Cristo. Porque ustedes no le están creyendo a la Escritura, le están creyendo a Luis Toro, de sus mentiras. Vamos a seguir viendo el video. Teológica de la palabra hermanos de Jesús en las Sagradas Escrituras. Explicado por el mismo Maestro. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En aquel tiempo a los parientes se les llamaba hermano. En aquel tiempo a los del mismo grupo se les llamaba hermano. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. San Pablo va a decir, la Biblia va a decir que San Pedro tenía muchos hermanos. Y ustedes van a ver si San Pedro tenía una mamá que parió a todos esos hermanos. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. Y les dijo, hermanos. ¿Cómo le dijo Pedro? Hermanos. ¿Cuántas personas había? 120. Ahora pregunto, ¿usted cree que una mujer puede parir 120 hijos? Si no es posible que alguien... ¿Vieron cómo es tan grande la ignorancia de Luis Toro? Ustedes no quieren ver esa ignorancia que tiene Luis Toro porque están bien cegados, católicos y protestantes. Están bien cegados, no quieren ver la ignorancia de Luis Toro. Que cómo una mujer va a tener 120. Dime, ¿a dónde? ¿A dónde le cabe eso a Luis Toro? Cuando Pedro le dijo hermanos, eran hermanos, pero acá espirituales en Cristo. Así, hermanos, los que se reunían en la iglesia le decía hermanos. No porque fueran hermanos de sangre, hermanos de la misma mamá, del mismo papá. Eso no quiere decir. Pedro le decía varones hermanos, porque eran hermanos en la fe. Y Luis Toro no sabe lo que es hermanos en la fe y hermanos en la sangre. No lo sabe. No lo sabe. A ustedes le dice que ustedes son hermanos, nosotros somos hermanos, pero hermanos ¿en qué? Es lo que no les dice a ustedes.
porque no son hermanos de la fe. Yo creo que son hermanos protestantes, eso sí les creo, pero de la fe no les creo. Cuando le dice Luis Toro que son hermanos, imagínate. Pero Luis Toro los quiere confundir. Que Pedro decía hermanos, para que ustedes crean que cuando dice te busca tu madre y tus hermanos y tus hermanas, que quiere decir igual como dijo Pedro. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Acá eran hermanos sanguíneos, allá eran hermanos de la fe. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero Luis Toro todo lo quiere juntar. Todo lo quiere juntar. ¿Y sabes por qué? Porque todo revuelve para que ustedes crean que todo es uno. Que los hermanos de Jesús y los hermanos que dice Pedro son lo mismo. Ahí va revuelto. No pasa nada. ¿Y sabe por qué él no puede ver más allá? Porque vive en la mentira. Y la mentira nunca lo va a dejar ver la verdad que hay en Cristo. Como ustedes católicos nunca van a ver la verdad de Cristo porque ustedes no conocen Biblia. Mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. Escucha bien lo que dice el versículo. Escúchalo bien. Para que tú te des cuenta cómo lo explica Luis Toro y cómo lo dice la Escritura. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Como 120 en número, reunidos. Pero ahí no dice que eran sus hermanos en la sangre. Que no venga de ignorante protestante este Luis Toro, que quiere que usted los tiene bien engañados. No cabe en su mente que una mujer no puede tener 120. ¿Cómo los tiene confundidos, católicos? Esos 120 hermanos eran de la fe, no sanguíneos. Pero ustedes, como todos le creen a Luis Toro, piensan que así es, como dice Luis Toro, así es, y se quedan con esa ignorancia. Aunque la Biblia te diga otra cosa, tú le crees al ignorante de Luis Toro. ¿Le crees? Porque según él es muy sabio y todo, y tiene miedo de debatir con nosotros, tiene un miedo tremendo. Tiene miedo. Porque si fuera valiente y tuviera eso que dice que él sabe mucho de la Escritura y esto y lo otro, hubiera dicho, ¿sabe qué? Sí lo debato. Pero ¿sabe por qué no? Porque cuando le sacamos Biblia, él ya no sabe, se queda mudo. Porque la verdad siempre va a enfrentar a la mentira. Y es lo que Luis Toro no quiere, que se le caiga su mentira. Y vamos a seguir viendo el video para que ustedes vean cómo le sigue mintiendo Luis Toro, porque todo el video es pura mentira. ¿Quién me explique por qué Pedro le dice hermanos? Porque eran del mismo grupo. Ellos mismos se contradicen, porque entre ellos, si hay 1000 en un salón, entre ellos se llaman hermanos. Pobrecita la mamá que los parió a todos. Es difícil de creer que son hijos de la misma mamá. ¿Pero por qué se llaman hermanos? Porque Jesucristo nos enseñó que todos somos hermanos y que Él tuvo más hermanos. Juan 20:17. San Juan 20:17 nos dice que sí tuvo más hermanos, pero nos va a decir hijos de quién. ¿Hijos de quién? Ciertamente nosotros somos hermanos de Jesús, porque Juan 20:17 nos va a decir por qué somos hermanos de Jesús. Dale. Jesús. Mira, te voy a leer Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Para que tú veas, católico, y le pongas atención bien a la palabra del Señor. Ve lo que dice la Biblia. Para que no te dejes confundir de este hombre mentiroso protestante de Luis Toro. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 13, versos 55 y 56, católico. Amén.
Libro de Mateo capítulo 13, versos 55 y 56 dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Vieron? Ahí te lo dice claramente la Escritura, católico. No creo que tú no le entiendas la Escritura porque no estás en Cristo. Y si Luis Toro te dice que ahí está hablando de los hermanos de Jesús, no los hijos de María, así te lo muestra Luis Toro, pero así no lo muestra la Escritura. Así no lo muestra, como dice Luis Toro, Nada más date cuenta, católico, cómo lo dice la Escritura. ¿Y sabes por qué tú no le entiendes a la Escritura? Porque no te metes con Dios, católico. Y no te metes con Dios porque no conoces a Dios, no conoces a Cristo. Porque estás en una secta protestante católica. Por eso no puedes entender tú las Escrituras. ¿Sí? No las puedes entender porque estás ciego. Y Luis Toro está ciego, es guía de ciegos, Luis Toro. Él está ciego, ustedes también. Van siguiendo al ciego, que no sabe nada. Estaban sus hermanos y sus hermanas. Habla que Jesús tuvo hermanas. Pero Luis Toro no quiere meter eso así, de decir, no sabe qué, es que no habla que María tuvo más hijos. Él quiere claramente que diga la Escritura, María tuvo más hijos. Así quiere él demostrar. Pero tampoco en la Biblia dice que María no tuvo más hijos. Que muestre un versículo donde diga que María no tuvo más hijos. Que me muestre Luis Toro, a ver si es cierto. Pero la Biblia sí me dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y yo le creo a la Biblia. Que tú le creas al ignorante protestante de Luis Toro es tu problema, católico. Pero yo le creo a la Escritura. Porque yo estoy siguiendo a Cristo. Pero tú estás siguiendo a Luis Toro, que es diferente. A ti te guía un hombre, a mí me guía Cristo. Si tú quieres un día que te guíe Cristo, ven a la iglesia de Cristo y salte de esa secta católica protestante. Salte de eso, que no te deja nada, católico. Te deja pura ignorancia. No vas a salir de la ignorancia, te vas a llenar más de ignorancia. Si estás perdido en este mundo, vas a acabar súper más perdido en esa secta protestante católica. Creyendo que María no tuvo más hijos porque lo dice el ignorante de Luis Toro protestante. Nada más porque él lo dice. Pero ya queda en ti, católico. Que Dios te bendiga, católico. Suscríbete, dale like. Dios te bendiga, católico. Pues Dios le bendiga en esta hora. Y bueno, ya vieron que el protestante Luis Toro fue refutado por el teólogo de México. Con facilidad. ¿Qué podemos decir? Acuérdense, estamos en conociendo la verdad del catolicismo. Saludo a la iglesia de Cristo, a los pastores, a los evangelistas, los maestros y también a los de la secta protestante católica. También les mandamos un saludo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Creo que ya se calentó otra vez.